El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Y bueno, ya lo sabes, sigue la transmisión a través de Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit. Y en el Facebook nos encuentra como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludamos a los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y 1190 de AM. Ya lo saben, Spotify puede encontrar todas las emisiones de La Neta de la Ciencia. Vámonos con los titulares. Titulares. Programa de investigación para mejorar la salud. La OMS advierte de que el mundo está lejos del objetivo de reducir la ingesta de sal en un 30% para 2025. ¿Por qué todavía se utiliza el examen de tacto rectal para detectar el cáncer de próstata y otras patologías? Las sequías en México podrían prolongarse hasta junio, según la UNAM. Completan el mapa cerebral de un insecto, un gran avance para la neurociencia. Científicos logran dar vida a ratones con dos padres tras fabricar óvulos a partir de células masculinas. Observan cómo unas aves arriesgan si es para ayudar a sus parientes. Encuentran en los bosques de Madagascar a rara ave que no se veía desde hace 24 años. ¿Por qué no nos hundimos en la superficie de nuestro mundo? El cambio climático antropogénico amenaza el cultivo del café. Zaporizhia. ¿Qué pasaría en caso de un accidente nuclear? Una de cada 5 personas que intenta quitarse la vida está en riesgo de repetirlo. Lynn Margulis, la bióloga que situó la simbiosis en el centro de la evolución. Nuevas imágenes de la volcánica luna Io de Júpiter. Descubierto un eslabón perdido para el agua del sistema solar. Ratones alcoholizados se recuperan tras una inyección de hormonas. Las ballenas dentadas emiten sonidos graves para capturar alimento en las profundidades. Las poblaciones del Amazonas resisten al Chagas gracias a sus adaptaciones genéticas. Incremento sin precedentes de plásticos en los océanos desde 2005. Nuevo superconductor a temperatura ambiente con enormes posibilidades. Ningún lugar del planeta está al salvo de tener aire contaminado. Noticias locales. Programa de investigación para mejorar la salud. Por Crónica. México inició una revolución científica que busca terminar con el tremendo cáncer que significa la especulación que limita nuestro crecimiento y abre la distancia entre quienes buscan soluciones y quienes las aportan, aseguró el doctor Octavio García, fundador y presidente del Instituto Translacional de Singularidad Genómica, el ITRASIG. Consideró que por años nuestro país ha dependido de manera sustancial de la población extranjera en investigación, tecnología e insumos científicos para el desarrollo social, económico y educativo. Pero ahora llegó la hora que participemos más de este desarrollo y no seamos solo espectadores. Esta revolución científica consiste en generar más conocimiento y entregar los beneficios de esta a todo aquel que lo necesite de forma directa, oportuna y lo más económicamente posible. Por esto no lo podremos hacer si no exterminamos el intermediarismo que especula y la dependencia tecnológica o científica del exterior, puntualizó el experto. El doctor Octavio García encabeza a un grupo de jóvenes científicos mexicanos quienes piensan que México tiene que cambiar para que la ciencia sea más equitativa y pueda llegar sus beneficios a todos aquellos que la necesiten, sin distingos de edades, preferencias, ideologías o poder adquisitivo. El doctor Octavio García, junto con un grupo de científicos mexicanos, trabajan en esta revolución científica mediante la investigación básica y aplicada, enfocando sus esfuerzos al desarrollo de tecnología que ya se ha puesto al servicio de los mexicanos. El objetivo de esta unidad móvil nunca fue hacer negocios, sino solamente acercar el beneficio para dicho segmento poblacional, pues fue precisamente ahí en donde la gente se estaba muriendo y requería el apoyo inmediato. Para este sector se hicieron 11,000 pruebas gratuitas de COVID y esto tuvo un impacto mayúsculo, no solo para COVID-19 e influencia H1N1, sino para otro tipo de enfermedades. La OMS advierte de que el mundo está lejos del objetivo de reducir la ingesta de sal en un 30% para 2025, por Europa Press.
El primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre la reducción de la ingesta de sal, muestra que el mundo está lejos de alcanzar su objetivo mundial de reducir su ingesta en un 30% para 2025. El sodio, un nutriente esencial, aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y muerte prematura cuando se consume en exceso. La principal fuente de sodio es la sal de mesa o cloruro de sodio, pero también se encuentra en otros condimentos como el glutamato de sodio. El informe muestra que solo el 5% de los estados miembros de la OMS está protegida por políticas obligatorias de reducción de sodio y el 73% de los estados miembros de la OMS carecen de la implementación completa de tales políticas. La implementación de políticas de reducción de sodio altamente rentables podría salvar aproximadamente 7 millones de vidas en todo el mundo para 2030. Es un componente importante de la acción para lograr la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de reducir las muertes de enfermedades no transmisibles, pero hoy solo 9 países, Brasil, Chile, República Checa, Lituania, Malasia, México, Arabia Saudita, España y Uruguay tienen un paquete integral de políticas recomendadas para reducir la ingesta de sodio. ¿Por qué todavía se utiliza el examen de tacto rectal para detectar el cáncer de próstata y otras patologías? Por BBC News. El examen del cáncer de próstata, que consiste en introducir un dedo enguantado y lubricado en el recto del hombre para palpar si hay algo anormal en la próstata de los hombres, está siendo reconsiderado. Recientemente, un panel internacional de expertos sugirió que el llamado examen rectal digital para la vigilancia activa del cáncer de próstata debería ser reemplazado por resonancias magnéticas. Esta noticia puede celebrarse como la superación de un examen médico intrusivo gracias a la llegada de nuevas tecnologías, pero ¿qué es exactamente un examen digital rectal y cuáles son las implicaciones de reemplazarlo? El mencionado examen es realizado por un médico que examina la pared rectal de un paciente insertando un dedo en el ano. Esto les da a los médicos acceso a la glándula próstata, ayudándoles a encontrar signos de cáncer. Antes de que se introdujera la prueba de antígeno específico de próstata a través de un análisis de sangre, el examen de próstata era el único método de detección del cáncer de próstata en hombres. El examen rectal también se puede usar para detectar otros tipos de cáncer, como el cáncer de recto y el cáncer de ano. Se puede usar para verificar si hay heces compactadas en personas con estreñimiento y en otras circunstancias. El cáncer de próstata se propaga fácilmente a los huesos y no es raro que se manifieste como dolor de espalda cuando se ha propagado a las vértebras. Si se sospecha esto, los resultados positivos en el examen rectal pueden conducir a un diagnóstico más oportuno y menos demoras en obtener el tratamiento correcto. Las sequías en México podrían prolongarse hasta junio, según la UNAM, por Crónica. Datos de temperaturas en el Océano Pacífico y en la atmósfera colectados durante los 2 primeros meses de 2023 permiten prever que las sequías en el país pueden prolongarse hasta junio, como expresión final de un periodo de al menos 3 años que también provocó fuertes sequías en México en 2021 y 2022. Así lo informaron los investigadores del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Alejandro Jaramillo, Ignacio Arturo Quintanar y Benjamín Martínez López, durante la conferencia El fenómeno de El Niño y sus impactos en México, impartida en días pasados. Los especialistas explicaron que el planeta vive cíclicamente un calentamiento de agua y la atmósfera en la región ecuatorial del Océano Pacífico, lo que impacta en el clima de todo el planeta. También observaron que al conocimiento que se ha acumulado durante décadas acerca del fenómeno del Niño, ahora se deben añadir datos sobre el hecho de que en los últimos años las temperaturas elevadas han sido más intensas, como reportan los registros históricos de calor, que demuestran que esta década se ha registrado algunos de los años más cálidos del último siglo. Con registros y datos científicos que datan de 1950 a la fecha, que han otorgado herramientas para el análisis de un periodo accesible a 73 años, se reveló que México tiene ya problemas de precipitaciones pluviales, consideró Benjamín Martínez López, investigador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Martínez López indicó que en 1950 a los años 80 creció la lluvia, alcanzó índices máximos y empezó a disminuir, en particular en el norte del país, lo que ya representa, aseguró, una disminución en Chihuahua con entre 45 y 50% y en Nuevo León entre un 5 y 20% con respecto a sus máximos históricos. Completan el mapa cerebral de un insecto, un gran avance para la neurociencia, por DW.
Los cerebros con redes de neuronas interconectadas y todos los cerebros de todas las especies tienen que realizar comportamientos complejos, como navegar por su entorno, elegir comida o escapar de depredadores. Ahora un equipo científico ha conseguido completar el primer mapa cerebral de un insecto. Esta representación del cableado neuronal del cerebro de una larva de mosca de fruta es, según sus responsables, un logro histórico para la neurociencia que acerca a los científicos a la verdadera comprensión del mecanismo del pensamiento, abre la puerta a futuras investigaciones sobre el cerebro e inspirará nuevas arquitecturas de aprendizaje automático. Se trata del mayor conectoma cerebral completo descrito hasta la fecha. Los detalles se publican en la revista Science. Detrás de esta laboriosa investigación que duró 12 años está un equipo de la Universidad Johns Hopkins y de Cambridge. El primer intento de cartografiar un cerebro, un estudio de 14 años sobre el gusano redondo, iniciando en la década de 1970, dio como resultado un mapa parcial y un Nobel. Desde entonces se ha cartografiado conectomas parciales en muchos sistemas, como moscas, ratones e incluso seres humanos. Pero estas reconstrucciones suelen representar solo una pequeña fracción del cerebro total, explica la Johns Hopkins. Únicamente se han generado conectomas completos de varias especies pequeñas con un poco de cientos o miles de neuronas, de gusano redondo, larvas de arcicidas y larvas de anélido marino. La tecnología actual, añade, aún no es lo bastante avanzada para cartografiar el conectoma de animales superiores como los grandes mamíferos. Para obtener una imagen completa a nivel celular de un cerebro es necesario dividirlo en cientos o miles de muestras de tejido individuales, todas las cuales tienen que ser analizadas con microscopios electrónicos antes del laborioso proceso de reconstruir las piezas, neurona por neurona, en un relato completo y preciso de un cerebro. El trabajo duró 12 años, solo en la obtención de imágenes tardaron aproximadamente un día por neurona. Científicos logran dar vida a ratones con dos padres tras fabricar óvulos a partir de células masculinas, por DW. Katsuhito Hayashi, de la Universidad de Osaka, explicó en una conferencia sobre el genoma humano que había logrado dicho avance tras cambiar los cromosomas de una célula masculina de XY a XX. Posteriormente fabricó óvulos femeninos llamados ovocitos a partir de estas células masculinas y los fecundó para crear 7 ratones con 2 papás biológicos. El descubrimiento aún debe ser validado por una revisión de pares científicos y todavía se encuentra en las primeras fases de desarrollo. No obstante, si se confirma, plantea la posibilidad de que algún día las parejas masculinas tengan sus propios hijos biológicos. Los óvulos macho-hembra se fabricaron a partir de células de la piel que, al ser flexibles y con los estímulos adecuados, los científicos han aprendido a hacer que cambien de un tipo de célula a otro. Para fabricar el óvulo, los científicos utilizaron células de piel masculinas con cromosomas X e Y y las reprogramaron para que se convirtieran en las llamadas células madre pluripotentes, que son células que pueden convertirse en cualquier otro tipo de células. A continuación, eliminaron los cromosomas Y de las células y duplicaron los cromosomas X de las células antes de provocar que las células se convirtieran en óvulos con 2 cromosomas X. La técnica se utilizó para crear 7 crías de ratón que, según los científicos, parecían sanas. Según declaró a la BBC, le encantaría que esta tecnología ofreciera opciones de fertilidad a parejas del mismo sexo de todos los géneros. La técnica también podría ayudar a tener hijos a mujeres y personas con 2 cromosomas X que tengan un problema genético con uno de ellos. Advirtió que antes habría que demostrar que su uso es seguro. Observan cómo aves arriesgan si es para ayudar a sus parientes, por Europa Press. Científicos australianos han observado cómo una especie de ave local asume riesgos para ayudar a los miembros de su círculo social más cercano, al estilo de los cazadores-recolectores humanos. El equipo de investigación puso a prueba la disposición de los pájaros a ayudar a los demás emitiendo llamadas de socorro de individuos con distintas relaciones sociales. La emisión de estas llamadas permitió comprobar hasta qué punto las aves están dispuestas a ayudar a otras que lo necesitan. El estudio es el primero que examina el proceso de toma de decisiones de animales que viven en una sociedad multinivel. Los hallazgos se han publicado en Current Biology. Encuentran en los bosques de Madagascar a rara ave que no se veía desde hace 24 años, por DW. Los conservacionistas celebraron a inicios de este mes los primeros avistamientos en 24 años de la tetracicocorto, un pájaro cantor de garganta amarilla nativo de Madagascar, por el que los ornitólogos se habían temido lo peor. Una expedición a regiones remotas del país insular
confirmó 2 avistamientos recientes del ave. El último avistamiento documentado del tetracá cicocorto en 1999 se produjo en las selvas tropicales del noreste de Madagascar, uno de los puntos de la biodiversidad más grandes del mundo, con cientos de especies vertebradas únicas. En diciembre, un equipo internacional de investigadores dirigidos por el Fondo Peregrino, con sede en Estados Unidos, condujo durante 40 horas y caminó durante medio día hasta el último lugar donde se había visto esta ave. Descubrieron que en gran parte del bosque había sido destruido y convertido en granjas para la producción de vainilla, a pesar de que la zona está oficialmente protegida. Al cabo de 8 días, John Mittermeier, miembro del equipo y director del programa de aves perdidas de American Bird Conservancy, avistó por fin un ejemplar saltando entre la densa maleza cerca de un río rocoso y tomó una foto. El ave figura en la lista de las 10 aves perdidas más buscadas, una colaboración entre ReWild, American Bird Conservancy y BirdLife International, todos ellos socios de la expedición. Más de la mitad de las aves de Madagascar, unas 115 aves, son endémicas, lo que significa que no se encuentran en ningún otro lugar. Más de 40 especies de aves de la isla están clasificadas como amenazadas de extinción en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El tetracá cicocorto no está clasificada por falta de datos. Los principales factores de pérdida de la biodiversidad en Madagascar son la destrucción de los bosques para dar paso a la agricultura, la degradación de los hábitats, las especies invasoras, el cambio climático y la caza. Según investigaciones anteriores, entre los años 1950 y 2000, se perdió cerca del 40% de la cubierta forestal original de la isla. ¿Por qué no nos hundimos en la superficie de nuestro mundo? Por el país. El estudio de la conducta de los electrones nos lleva a afirmar que el mundo en el que se mueve resulta tan caprichoso como cruel y que, de no ser así, la realidad sería otra. Los electrones atrapan fotones, que son partículas que transportan la carga de luz, y juegan con ellos, excitándolos, calentando los átomos de los que estamos hechos. De esta manera, el juego de materia y luz llega hasta nuestros sentidos, convirtiéndose en sensaciones. Toda materia se descompone y se compone en átomos con pequeñas unidades que tienen tantos electrones como desean y que solo se comparten entre sí en los cuerpos sólidos, al contrario de lo que se produce con el aire, cuyos átomos no comparten sus electrones y por eso mismo se van apartando a medida de que un cuerpo sólido empuja para abrirse camino. El estudio de la conducta de los electrones lleva a afirmar que el mundo en el que se mueven resulta tan caprichoso como cruel, y que, de no ser así, la realidad sería otra, de tal forma que dicha realidad se podría sustituir por otro tipo de conocimiento, donde el molde de nuestro mundo estuviese trabajando del revés y el aire fuese sólido y la silla donde nos sentamos estuviese constituida por átomos cuyos electrones no se compartirían entre sí. Por esto sería imposible, de ser así existiéramos de otra manera o no existiríamos. El rigor científico se convertiría entonces en rigor mortis. Nuevo material hace posible la superconductividad ambiental. Por Europa Press. Investigadores de la Universidad de Rochester han creado un material superconductor a una temperatura y una presión lo suficientemente bajas para usarlo en aplicaciones prácticas. Aunque 145.000 PSI o libras sobre pulgada cuadrada puede parecer una presión extraordinariamente alta, las técnicas de ingeniería de deformación utilizadas habitualmente en la fabricación de chips, por ejemplo, incorporan materiales que se mantienen unidos por presiones químicas internas incluso superiores. Los científicos llevan más de un siglo persiguiendo este avance de la física de la materia condensada. Los materiales superconductores tienen dos propiedades clave: la resistencia eléctrica desaparece y los campos magnéticos expulsados pasan alrededor del material superconductor. Estos materiales podrían permitir redes eléctricas que transmitan electricidad sin la pérdida de hasta 200 millones de megavatios por hora de energía que ahora se produce debido a la resistencia de los cables, trenes de alta velocidad levitantes y sin fricción, técnicas médicas de imagen y exploración más asequibles como la resonancia magnética y la magnetocardiografía, electrónica más rápida y eficiente para la lógica digital y la tecnología de dispositivos de memoria, máquinas tokamak que utilizan campos magnéticos que confirman plasmas y logran la fusión como fuente de energía ilimitada. El cambio climático antropogénico amenaza el cultivo del café. Por Europa Press. El cambio climático de origen humano puede cebarse con las tierras donde se cultiva el café, un cultivo clave para las economías de las regiones productoras, alerta un estudio en PLOS Climate. Las plantas de café son sensibles a la variabilidad y el cambio climático, pero se desconoce el impacto de los riesgos climáticos sincrónicos que se producen en múltiples zonas importantes para la producción de café.
Con el fin de comprender mejor cómo los fenómenos climáticos a gran escala, como el Niño Oscilación del Sur, el ENOS, puede provocar la pérdida simultánea de cosechas de café en varios países, los investigadores liderados por Doug Richardson de CSIRO, Oceans and Atmosphere, en Australia, llevaron a cabo un análisis sistemático de las amenazas climáticas de los fenómenos compuestos en las regiones productoras de café entre 1980 y 2020. Identificaron 12 riesgos climáticos que amenazan los cultivos de café en los 12 principales países productores. Por ejemplo, la superación de la temperatura máxima diaria puede tolerar las plantas de café. Descubrieron que el número de amenazas climáticas y fenómenos compuestos ha aumentado en todas las regiones productoras de café entre 1980 y 2020. Además, el tipo de riesgos ha pasado de condiciones excesivamente frías a excesivamente cálidas. Sin embargo, apuntan a que es necesario seguir investigando para saber qué tipo de adaptaciones podrían mitigar las pérdidas de cosecha de café en todo el mundo. Zaporilla. ¿Qué pasaría en caso de un accidente nuclear? Por DW. Más de un año después de la invasión rusa a Ucrania, la central nuclear de Zaporilla sigue siendo un blanco central. Ataques con misiles en la noche de 8 al 9 de marzo de 2023 volvieron a cortar la electricidad y la planta tuvo que seguir trabajando con generadores diésel de emergencia. El suministro de energía es esencial para enfriar los reactores y prevenir lo que la agencia de noticias Reuters describió como un posible y catastrófico accidente nuclear. Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, exige que se instale una zona de protección alrededor de la planta nuclear conquistada por las tropas rusas a principios de la guerra. La planta eléctrica de Zaporilla en Ucrania se convirtió en la primera central nuclear de la historia que consiguió funcionando en medio de una guerra. Después de la ocupación rusa de esta central ucraniana en marzo de 2022, muchos en Europa se preguntan cómo sería un accidente nuclear allí. Una de cada 5 personas que intenta quitarse la vida está en riesgo de repetirlo, por Agencia Zinc. Una de cada 5 personas que ha llevado a cabo un intento de suicidio y que son atendidas en servicios de urgencias hospitalarias pueden llegar a repetirlo, según una meta-análisis liderado por la Universidad Complutense de Madrid y el Ciber de Salud Mental. El estudio, publicado en General Hospital Psychiatry, permite establecer que las personas que ya han intentado quitarse la vida son un colectivo de riesgo que requiere una atención especializada, además de encontrar que estas intervenciones pueden salvar vidas. Además de la UCM y el Ciber de Salud Mental, en el trabajo participan una veintena de instituciones, entre ellas las universidades de Oviedo, Autónoma de Madrid y Barcelona, y los hospitales de La Paz de Madrid, Clínic de Barcelona o Virgen del Rocío de Sevilla. Para llevar a cabo el estudio, los investigadores analizaron 110 artículos científicos publicados hasta enero de 2022 con 248.829 intentos. La tasa de repetición general fue de 0.20. Además de evaluar la tasa de riesgo, se destacaron los factores asociados que incrementan el riesgo de repetición, como ser mujer o presentar métodos más graves en el primer intento. Los trastornos mentales duplican el riesgo de cometer nuevos intentos. La revisión de la literatura científica arrojó también un dato positivo. Los programas preventivos ayudan a evitar segundos intentos, especialmente la psicoterapia. Este trabajo aporta un primer vistazo a una temática sobre los que están investigando y continuarán estudiando para profundizar en los factores de riesgo que separan a aquellas personas que repiten el intento de aquellas que no. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Lynn Margulis, la bióloga que citó la simbiosis en el centro de la evolución, por Agencia Zinc. La bióloga evolutiva Lynn Margulis fue una de las principales contribuidoras de esta disciplina gracias a su teoría de endosimbiosis. Nació el 5 de marzo de 1938 en Chicago, Estados Unidos. En su larga trayectoria recibió las máximas distinciones de la carrera científica en su campo, gracias al tamaño y la calidad de su contribución investigadora. Los galardones incluyen la Medalla Nacional de Ciencia Norteamericana, la Medalla Darwin Wallace, membresía de las Academias Nacionales de la Ciencia de Estados Unidos y Rusia, y menciones honoris causa en numerosas universidades, incluidas las de Vigo, Valencia, Autónoma de Madrid y Autónoma de Barcelona. Tras su paso por las universidades de Chicago, Wisconsin y Berkeley, sus intereses académicos viraron hacia la genética de poblaciones y el interés por microorganismos minusvalorados por los científicos del momento, las bacterias, a las que situó de lleno en el mapa evolutivo.
Gracias a su teoría de la endosimbiosis seriada, que Margulis logró publicar tras muchos intentos en el Journal of Theoretical Biology, obtuvimos la respuesta más plausible hasta la fecha a cómo llega una célula procariota, es decir, una que no tiene núcleo, sin núcleo diferenciado y con la información genética dispersa en la membrana, a convertirse en una célula eucariótica, que su información genética está dentro del núcleo. Según Margulis, organismos de origen bacteriano como mitocondrias o cloroplastos se unieron etapa a etapa dentro de un sistema más complejo que se mantenía mediante la simbiosis entre sus miembros. El beneficio del conjunto redundaba en el individuo y viceversa. La teoría, que contradecía en parte las enseñanzas evolutivas enunciadas por Darwin, basadas en las mutaciones, le granjeó multitud de críticas e indiferencia por parte de la comunidad científica, pero acabó siendo refrendada y validada. El pulso entre la brillantez y la polémica entre sus admiradores y sus detractores, entre ella y biólogos como Richard Dawkins, acompañaron a Margulis durante toda su vida académica. Nuevas imágenes de la volcánica luna Io de Júpiter por Agencia Sync. El 1 de marzo de 2023, la nave espacial Juno sobrevoló la luna Io de Júpiter a una altitud de 51.570 kilómetros y captó estas 5 imágenes. Se trata de las mejores fotografías obtenidas hasta el momento por la cámara JunoCam de la colorida superficie de este satélite. La mayoría de las manchas oscuras que se ven en la superficie de Io son el resultado de erupciones volcánicas. Entre ellas se encuentra Girro Oriental, una mancha oscura que no se vio la última vez que se observó con esta resolución durante el encuentro de la nave New Horizons con Júpiter en febrero de 2007. Girro Oriental estaba en plena erupción en ese momento, pero aún no había producido un nuevo flujo de lava antes del final del encuentro, que duró una semana. Este pequeño campo de flujo, que mide 3.200 kilómetros cuadrados, también puede haber sido reactivado durante una erupción en octubre de 2021, según lo registrado por el instrumento Juno Hiram de la nave. Otro cambio aparente en la superficie está en Cos Patera, que ha sufrido un enrojecimiento significativo desde la última vez que la sonda Galileo lo observó en octubre del 2001. Los materiales rojizos en Io son indicativos de la presencia de azufre de cadena corta y a menudo se asocian con vulcanismo de silicatos de alta temperatura. También se observan otras manchas oscuras cerca de Terminador, el límite entre el lado diurno y el nocturno de Io, que son las sombras de altas montañas. La mancha oscura del centro de la derecha en la imagen superior derecha puede corresponder a una montaña de 5.500 metros de altura. Las observaciones originales de JunoCam se ampliaron 10 veces para mejorar la visibilidad de las características de la superficie de la Luna, y la resolución original de estas imágenes varía entre 43 kilómetros y 34 kilómetros por píxel. Descubierto un eslabón perdido para el agua del sistema solar por Agencia Sync. Utilizando el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, el ALMA, desde Chile, un equipo de investigación ha detectado agua en estado gaseoso en el disco de formación planetaria que rodea a la estrella B883 Orionis. Esta molécula lleva una firma química que explicaría el viaje del agua desde las nubes de gas de formación estelar hasta los planetas, apoyando la idea de que el agua de la Tierra es incluso más antigua que nuestro Sol. Este descubrimiento se realizó mientras estudiaba la composición del agua presente en B883 Orionis, un disco de formación planetaria situado a unos 1300 años luz de distancia de la Tierra. Cuando una nube de gas y polvo colapsa, forma una estrella en su centro, alrededor de la estrella. El material de la nube también forma un disco. En el transcurso de unos pocos millones de años, la materia del disco se agrupa para formar cometas, asteroides y, con el tiempo, planetas. Debido a que el agua simple y el agua pesada se forman bajo diferentes condiciones, su proporción se puede usar para rastrear cuánto y dónde se formó el agua. Por ejemplo, se ha demostrado que esta proporción en algunos cometas del sistema solar es similar a la del agua de la Tierra, lo que sugiere que los cometas podrían haber proporcionado agua a la Tierra. El viaje del agua desde las nubes a las estrellas jóvenes y luego de los cometas a los planetas ya se había observado anteriormente, pero hasta ahora faltaba el vínculo entre las estrellas jóvenes y los cometas. Ratones alcoholizados se recuperan tras una inyección de hormonas, por Agencia Sync. El alcohol etílico, también conocido como etanol, provoca en ratones la pérdida de equilibrio y de reflejos para andar derechos.
Un nuevo estudio que se publica en días pasados en la revista Cell Metabolism revela que una hormona llamada factor de crecimiento de fibroblastos 21, FGF21, protege a estos animales frente a los síntomas de la ebriedad. En el caso de los humanos todavía no se entiende muy bien cómo afecta el etanol al organismo, según explica a Zinc Steven Kluwer del Centro Médico Southwestern en la Universidad de Texas y autor principal del trabajo. El consumo de etanol producido por la fermentación natural de azúcares simples en frutas y néctares maduros puede causar intoxicación y alterar la movilidad, así como el juicio. Los animales que ingieren fructosa y otros azúcares simples han desarrollado enzimas hepáticas para descomponer el etanol. El FGF21 es una proteína que se induce en el hígado por una serie de tensiones metabólicas como la inanición, la deficiencia de proteínas, los azúcares simples y el alcohol etílico. En humanos, el etanol es con diferencia el inductor más potente de FGF21 descrito hasta la fecha. Estudios anteriores demostraron que suprime la preferencia por el etanol, induce a beber agua para evitar la deshidratación y protege contra las lesiones hepáticas inducidas por el alcohol. El nuevo estudio demuestra que esta hormona también tiene una serie de beneficios metabólicos en ratones, que incluye la pérdida de peso, la mejora de la acción de la insulina y la mejora de los niveles de colesterol triglicéridos, describe Kluwer. Además, desempeña un papel más amplio de lo que se pensaba en la defensa contra las consecuencias nocivas de la exposición al etanol. El FGF21 estimuló el despertar de la intoxicación sin modificar la descomposición del etanol. Los ratones carecían de FGF21 tardaron más que sus compañeros de camada en recuperar el reflejo de giro a la derecha y el equilibrio tras la exposición del etanol. Por el contrario, la administración farmacológica de la hormona redujo el tiempo necesario para que los ratones se recuperaran de la inconsistencia y la falta de coordinación muscular inducidas por el alcohol. Las ballenas dentadas emiten sonidos graves para capturar alimento en las profundidades, por Agencia Zinc. Los delfines y otras ballenas dentadas son grandes animales depredadores que a menudo fascinan por su carácter y fisiología. Son extremadamente sociables, cooperan y además pueden cazar presas hasta a 2 kilómetros de profundidad en total obscuridad gracias a la ecolocalización. Estos extraordinarios comportamientos se deben al sonido, que viajan a gran velocidad y distancia en aguas turbias y oscuras. Sin embargo, aún sigue siendo un misterio cómo estos animales emiten distintos sonidos en lo más profundo del océano. A tenor de este asunto, un estudio publicado por la revista Science constata que las ballenas dentadas han desarrollado una estructura interna nasal que, impulsada por el aire, funciona en diferentes registros como la voz humana. El estudio ha sido dirigido por Cohen Ellemans, científico del Departamento de Biología de la Universidad de Dinamarca del Sur, y Peter Madsen, biólogo de ballenas en el Departamento de Biología de la Universidad de Aarhus. Este trabajo demuestra que las ballenas dentadas, al igual que los humanos, cuentan con al menos 3 registros de voz: el vocal free o aleteo vocal, el registro de tórax y el registro de falsete. Según la investigación, estos cetáceos utilizan al mencionado aleteo vocal para emitir sus llamadas de ecolocalización y cazar presas. Durante el aleteo vocal, las cuerdas vocales están abiertas durante muy poco tiempo, por lo que se necesita muy poco aire para usar este registro, explica Ellemans. Las ballenas dentadas se sumergen hasta 2000 metros de profundidad y llegan a capturar más peces que la industria pesquera humana. Cuando cazan en aguas profundas y turbias, emiten señales de ecolocalización ultrasónicas, cortas y potentes, y a velocidades de hasta 700 kHz por segundo, con el objetivo de localizar, rastrear y capturar a sus presas. El análisis concluyó que las ballenas dentadas han desarrollado en su nariz un sistema de producción de sonido accionado por aire que funciona de forma físicamente análoga a la producción de sonido laríngeo y siríngeo en mamíferos y aves, aunque su ubicación dista mucho de ser la misma. Las poblaciones del Amazonas resisten a Chagas gracias a sus adaptaciones genéticas, por Agencia Zinc. La enfermedad de Chagas afecta aproximadamente a 6 millones de personas solo en América Latina y es una de las principales causas de muerte en esta región. Esta enfermedad infecciosa, también llamada trinatomiasis americana, está causada por el parásito Trypanosoma cruzi o T. cruzi. Sin embargo, a pesar de estar en contacto con el parásito, las poblaciones amazónicas casi no padecen de la infección de Chagas. El objetivo de esta investigación, que ha llevado adelante el Instituto de Biología Evolutiva
y que se publica en la revista Science era descubrir por qué. Se sabe que la tuberculosis y el Chagas se encontraban en el Amazonas antes de la llegada de los europeos, pero no había estudios sobre las adaptaciones genéticas de las poblaciones amazónicas para sobrevivir en ese ambiente. Este estudio ha revelado por primera vez que estas poblaciones adquirieron adaptaciones genéticas que les conferían resistencia a las enfermedades infecciosas, como la producida por el patógeno de Chagas, y les permitieron adaptarse a su estilo de vida en la selva. Para la investigación se analizaron los datos genómicos de 118 individuos contemporáneos de 19 poblaciones distintas del Amazonas, con el fin de encontrar huellas de adaptación genética al ambiente de la selva amazónica. A través del análisis de los genomas, el estudio encontró una variante del gen PPP3CA en alta frecuencia en los habitantes del Amazonas que podría ser la responsable de esta resistencia. Para comprobar su eficacia, la investigación realizó estudios funcionales en laboratorio y de este modo se descubrió que la variante del gen PPP3CA reduce el riesgo de infección del patógeno del Chagas. Este gen codifica para una proteína clave en la activación de las células inmunitarias, la respuesta inmunitaria innata y la internalización del parásito T. cruzi en las células humanas. Gracias a este trabajo se detectó una variante de este gen de forma muy abundante en las poblaciones amazónicas que se expresa en el tejido del corazón y en las células inmunitarias. El artículo reseña también pone las adaptaciones genéticas asociadas con rasgos de conducta de los novelty seeking behaviors, es decir, comportamientos de búsqueda de novedad, un rasgo genético que determina un comportamiento de búsqueda activa de nuevas experiencias. La conclusión de este rasgo podría haber sido importante para el estilo de vida cazador-recolector de las poblaciones amazónicas en el pasado, pues ayudaría a estos individuos a explorar nuevos territorios y buscar recursos. Incremento sin precedentes de plásticos en los océanos desde 2005, por Agencia Zinc. La presencia de microplásticos en el medio marino es un grave problema para el medio ambiente, pese a que aún falta investigación para comprender plenamente las implicaciones que puede tener para la salud humana, y lo cierto es que seguimos comiendo, bebiendo y respirando nuestros residuos plásticos. Comprender la acumulación de este material en los océanos puede proporcionar una línea de base crítica para ayudar a abordar esta forma de contaminación. Estudios previos se han centrado principalmente en los océanos del hemisferio norte, próximos a las naciones más industrializadas del mundo, mientras que otros se han enfocado en este problema en periodos de tiempo cortos. Ahora una investigación internacional ha aunado a un conjunto de datos global sobre la contaminación por plástico de los océanos entre 1979 y 2019, revelando un aumento rápido y sin precedentes de estos materiales desde 2005. El trabajo publicado en la revista PLOS ONE está liderado por Marcus Eriksen de Five Years Institute. Para realizar la investigación se analizaron los datos sobre la contaminación por plástico desde finales de los años 70, procedentes de 11.777 estaciones de 6 regiones marinas: Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur, Índico y Mediterráneo. Tras considerar aspectos como el viento, la selección de los emplazamientos y los sesgos debido a un muestreo insuficiente, el modelo empleado mostró un aumento significativo y acelerado desde 2005 de la abundancia y distribución de plásticos en la capa superficial del océano. Se calcula que en 2019 flotaban en los océanos entre 82 y 358 billones de partículas de plástico, lo que dejaría una media de 171 billones de partículas de plástico, principalmente microplásticos. Estas tendrían un peso de entre 1.1 y 4.9 millones de toneladas, es decir, 2.3 millones de toneladas como promedio. En cuanto al incremento desde 2005, hay que tener en cuenta que la relativa falta de datos entre 1979 y 1990 impidió el análisis de tendencias durante dicho intervalo, mientras que de 1990 a 2005 los niveles de plástico mostraron fluctuaciones sin una tendencia clara. En este sentido, la directora de Ciencia e Innovación de The Five Years recuerda que, aunque queda mucho por investigar, se sabe lo suficiente como para que los mandatarios de todo el mundo empiecen a aplicar medidas y puedan identificar intervenciones previas que eviten que los plásticos lleguen al medio ambiente. Nuevo superconductor a temperatura ambiente con enormes posibilidades, por Agencia Zinc. Un equipo de la Universidad de Rochester, dirigido por el profesor Ranga Díaz, creó un material superconductor viable a temperatura ambiente y una presión relativamente baja respecto a otras anteriores. Su estudio se publica en días pasados en la revista Nature. Con este material, el hidruro de lutecio dopado
con nitrógeno, el NDLH, ha llegado al amanecer de la superconductividad en condiciones ambientales y el de las tecnologías aplicadas, destacan los autores. Los científicos llevan más de un siglo persiguiendo este avance en física de la materia condensada. Los materiales superconductores tienen dos propiedades claves: desaparece la resistencia eléctrica y los campos magnéticos expulsados pasan alrededor del material superconductor. En este contexto, el potencial de nuevos materiales como el desarrollo es enorme. Por ejemplo, en el futuro podrían permitir redes eléctricas que transmitan electricidad sin la pérdida de las hasta 200 millones de megavatios hora de energía que hasta ahora se produce debido a la resistencia de los cables. También trenes de alta velocidad levitantes y sin fricción, técnicas de imagen médica y escáner más accesibles, máquinas tokamak que utilizan campos magnéticos para confinar plasmas y lograr la fusión nuclear como fuente ilimitada de energía, y una electrónica más rápida y eficiente para la lógica digital y los dispositivos de memoria. Anteriormente, su equipo se había informado de la creación de dos materiales que eran superconductores a temperatura ambiente, pero las críticas y dudas surgidas por el trabajo obligaron a los editores de Nature a retractarse del artículo. Ahora, dada la importancia del nuevo descubrimiento, los investigadores de Rochester se han esforzado al máximo para documentar su investigación y evitar que vuelva a suceder lo mismo, además de enviar nuevos datos sobre su estudio anterior. El nuevo trabajo se ha sometido a 5 rondas de revisión. Aún así, científicos independientes de la Academia China de las Ciencias y de la Universidad de Illinois lo valoran en un artículo paralelo, publicado también en Nature, titulado "La superconductividad a temperatura ambiente despierta esperanzas, pero siguen las dudas". Ningún lugar del planeta está a salvo de tener aire contaminado, por Agencia Zinc. Apenas queda lugar en la Tierra en el que se pueda respirar aire limpio. Hoy cerca del 100% de la población mundial vive ya expuesta a la contaminación atmosférica. Por primera vez, un estudio científico ha medido las partículas finas de suspensión PM2.5 en todo el planeta y ha determinado que solo el 0.001% de la población mundial vive en lugares con niveles de contaminación considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Solo queda 0.18% de la superficie terrestre donde la atmósfera no resulte dañina para la salud ambiental y la de quienes la respiran, según este ambicioso trabajo que ha llevado adelante la Facultad de Salud Pública y Medicina Preventiva de la Universidad de Monash en Australia y que se publica en días pasados en The Lancet Planetary Health. Hasta ahora, la falta de estaciones de control de contaminación atmosférica en todo el mundo se había traducido en una ausencia de datos sobre la exposición local, nacional, regional y mundial a las PM2.5, es decir, a las partículas en suspensión más pequeñas, menores de 2.5 microgramos por metro cúbico, quizá la más peligrosa puesto que se deposita en la parte más profunda del sistema respiratorio humano. Esta investigación, liderada por Yuming Guo, ofrece un mapa de la evolución de las PM2.5 durante las últimas décadas en todo el planeta. Para elaborarlo se emplearon observaciones tradicionales de control de la calidad del aire, detectores meteorológicos y de contaminación atmosférica por satélite, así como métodos estadísticos y de aprendizaje automático que permitieron evaluar con mayor precisión las concentraciones de estas micropartículas perniciosas en el aire. Este mapeo expone que mientras los niveles diarios de concentración de PM2.5 se han reducido en Europa y América del Norte, en las 2 décadas transcurridas hasta 2019, los niveles de contaminación atmosférica han aumentado en el sur de Asia, Australia, Nueva Zelanda, América Latina y el Caribe. A nivel mundial, el estudio señala que pese a una ligera disminución de los días de alta exposición a las micropartículas nocivas, en 2019 más del 70% de los días seguían teniendo concentraciones por encima de lo que es seguro para la salud ambiental, es decir, se registraron niveles superiores a 15 microgramos por metro cúbico. Y bueno, eso es todo por el día de hoy en La Neta de la Ciencia. Ya lo sabes, síganos a través de las redes sociales del Coposit. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.